Saludos mi gente, de vuelta aquí con ustedes Fernando Aquino en Jerónimo Show. Estamos aquí para comentar las noticias, no para dar noticias, para comentar y generar opiniones, porque yo sé que ustedes quieren estar bien informados. Así que esta semana vamos a tratar un tema que vamos a verlo por muchos años, que es el tema del COVID, y es la nueva variante que salió, fue descubierta en South Africa, en Sudáfrica, el Omicron. ¿Y por qué quiero tratar ese tema? Quiero tratar ese tema porque esta variante se ha visto como una variante que puede crear pánico, muy peligrosa, tiene 50 mutaciones. Sin embargo, lo que tenemos que recalcar de nuevo es el impacto que tiene la vacuna para que sigan surgiendo estas variantes, porque sabemos que mientras más personas se vacunen y se llegue a un 90% del universo de las personas que deben ser vacunadas, entonces es que nos podemos sentir un poquito más seguros porque vamos a llegar a la inmunidad de rebaño. Estamos muy lejos de ahí. En los Estados Unidos apenas se ha vacunado un 59%. Y esto es por dos problemas. El problema de la vacunación es por dos negativas. Una es que los países ricos no han distribuido la vacuna o no han dejado que los países pobres adquieran la cantidad de vacunas que necesitan. O sea, fueron como a la garata con puño y agarraron las vacunas. Los países pobres le ha dado mucho más trabajo poder llevar la vacuna a su gente, y resulta que las pandemias no discriminan entre pobre y rico. Este es un problema global que tiene que ser enfrentado de una manera global. El otro problema es que muchas personas se niegan a ponerse la vacuna. Aquí el asunto de los antivacunas, del movimiento antivacunas, es un movimiento que viene de mucho tiempo y que ha sido exacerbado por el acceso a los medios de comunicación, sobre todo a los medios sociales. Ahora todo el mundo se cree que es un experto, y esto ha sido un poco fomentado por personas que tienen reputación, aunque no son expertos necesariamente en el área, que le han declarado la guerra a las vacunas, incluyendo el propio Robert Kennedy Jr., que desde hace muchos años ha venido escribiendo y ha venido tomando posturas condenando las vacunas y sin tener ninguna base científica para esto. Mientras tanto, esta pandemia está matando gente. Ya por los Estados Unidos han muerto más de 700.000 personas, casi 800.000 personas, y hay que tomarla en serio. Hay muchas razones por las que mucha gente no cree en la vacuna, se dejan influenciar, mucho por motivos religiosos, pero la vacuna funciona y mientras más personas se vacunen, mejor estaremos. Otro tema muy importante que yo pienso que nos puede dejar una gran lección, sobre todo a las personas de origen dominicano, pero que es un tema que realmente puede analizarse de la misma manera en cualquier lugar. Es el tema de un comentario que hizo el jefe de la Policía Dominicana hace unos días sobre el hecho de que no se iban a contratar policías que vinieran de hogares de mujeres solteras o de madres que están criando a sus hijos. Obviamente que hay estudios que revelan que estos muchachos que crecen en estos tipos de hogares pues van a enfrentar muchas dificultades en la vida. Pero él se disculpó y yo pienso que hay que darle crédito por haberse disculpado. Sin embargo, yo pienso que él nos dio una oportunidad, el señor Eduardo Ten, que es el jefe de la policía, una oportunidad de evaluar mejor la situación, porque yo pienso de lo que él está hablando no es necesariamente de un rechazo a las mujeres solteras. Eso hay que interpretarlo como un rechazo a la gente pobre, a la pobreza. Nuestros países viven condenando a los pobres de múltiples maneras y de maneras sutiles. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay un problema en la República Dominicana de desempleo. Hay un problema en donde las personas que están empleadas, acaba de salir un estudio ahí, inclusive lo que son, por ejemplo, servidores públicos, lo que ganan es entre 11.000 y 19.000 pesos, que no alcanza. Esos son los que están empleados en el sector público, el 38% de ellos. Imagínense usted, entonces, todas las personas, que el 60% de la República Dominicana, de acuerdo a las estadísticas, vive de chiripeo. Allá es muy difícil que muchachas jóvenes, que muchas veces no están preparadas para casarse o para tener hijos, terminan teniendo hijos, muchas veces siendo abandonadas por sus maridos, porque no es, se habla de las mujeres solteras, pero no se habla entonces de los hombres irresponsables. Porque el hecho de que una mujer sea soltera no quiere decir que esa familia tenga que caer automáticamente en desgracia. Yo conozco muchísimas mujeres solteras que han criado a sus hijos de una manera muy eficiente, muy bien educados y muy bien preparados para la sociedad. Entonces yo pienso que hay que analizar específicamente cómo la sociedad dominicana ha tratado el problema de la pobreza
y cómo lo puedes resolver. Y en vez de, por ejemplo, un jefe de la policía estar diciendo que se va a rechazar a los muchachos que vienen de determinado hogar, al contrario, estos son muchachos que lo que hay que darles oportunidades, porque nadie nace tremendo, nadie nace, ¿verdad?, problemático. Son las condiciones sociales que hacen que una persona se desarrolle dentro de un determinado conglomerado y que se comporte de ciertas maneras. La República Dominicana, por ejemplo, ha resuelto el problema de la pobreza. Bueno, muchas mujeres se han ido, muchas están aquí en Nueva York, por ejemplo. Y aquí en Nueva York también hay otro problema, sí, porque muchas mujeres que son madres solteras también tienen dificultades criando a sus hijos. Obviamente no es un problema de la misma proporción, pero yo pienso que lo que la sociedad dominicana tiene que poner atención es al problema de la pobreza y qué se va a hacer para atacar la pobreza, y al problema de la planificación familiar también, que es un problema que queremos dar de lado muchas veces por cuestiones religiosas, pero hay que enfocar el problema de la planificación familiar y de la pobreza para que le demos una mejor oportunidad a nuestras madres solteras y a los niños que puedan estar creciendo en ese tipo de circunstancias. Por último, vamos a tratar un tema también muy emotivo y que está afectando al mundo, pero muy particularmente está siendo parte de las discusiones en los Estados Unidos, que es el tema de la adicción a los opioides. Sabe que las drogas en los Estados Unidos siempre ha sido un gran problema. Sin embargo, este problema no afecta a todas las comunidades de la misma manera. Ahora mismo hay una epidemia del uso de opioides que fue provocada en parte por las compañías farmacéuticas, eso hay que decirlo, porque a través de las pastillas de Oxycontin estaban logrando que muchas personas se volvieran adictas. Y ahora mismo hay un problema tan grave que este año han muerto más de 100,000 personas en los Estados Unidos. Entonces, la ciudad de Nueva York acaba de abrir unos centros en los que muchas personas que son adictas pueden ir a usar su droga bajo la supervisión médica. Esto ha traído ciertas controversias porque muchas personas ven como que la ciudad de Nueva York está patrocinando el uso de drogas narcóticas. Sin embargo, señores, no todos los problemas se pueden resolver con una correa, ni culpando a las víctimas, ni culpando a las personas que han caído en determinadas circunstancias. Las ciudades tienen que bregar con este tipo de cosas. Así que la ciudad de Nueva York está haciendo este experimento. Obviamente que tiene que aplicarse una solución multifacética que involucre enfrentar a las grandes farmacéuticas, que son las que han creado ese gran problema de los opioides que está afectando a tanta gente y está matando a tanta gente en los Estados Unidos y en el mundo. Muchas gracias. Fernando Aquino aquí de nuevo con ustedes en Jerónimo Show. Prepárense que vamos a tener mucho más de aquí en adelante.